Hola a todos, bienvenidos a Cianuro-Tips. El día de hoy tengo una entrevista muy importante porque vamos a aprender de fidelización, de cómo retener a los usuarios en sala. Esta se titula Cómo hackearle el cerebro a los usuarios. Va a ser con Hamer Tapias. Es alguien que tiene mucha experiencia en la industria, 8 años de experiencia, es dueño de estudio, es ingeniero electrónico, tiene otra carrera de ingeniería, es diseñador industrial, perdón. Aparte de eso, es cofundador de el Community Update y también ha dado charlas en la Lexpo y en diferentes ciudades. Así que tienen que quedarse viendo este video para aprender otras cosas de cómo manejar a los usuarios. Y recuerden que este es un trabajo en equipo, entonces pueden seguir al más pro en los videos, a Har Sebastián, por este lado que hay más espacio. Y también él tiene un emprendimiento de ropa. Las voy a dejar por acá por si quieren apoyarnos con los bodies. Y a mi maquilladora. Y a mí me cerraron el Instagram principal. Estoy muy juiciosa en TikTok. Aparezco como Ángela Cianuro Raya al Piso en TikTok. Y en Instagram, que también respondo todas sus preguntas como Cianuro Tips 11. Así que vamos a hablar con Hamer. Y bueno, estoy con Hamer Tapias. Él tiene 8 años de experiencia en la industria webcam y es ingeniero electrónico, es ingeniero industrial, es dueño de estudio hace 8 años. Aparte de eso, es cofundador de uno de los eventos más grandes que hay en Colombia, que es el Community Update. También es conferencista a nivel nacional, ha brindado charlas en la Lexpo, Community Update, ha estado en Oki Center, No Tokens No Show, además de otros eventos. Y él tiene un tema muy interesante de cómo hackear el cerebro de los usuarios. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más de cómo manejar a los usuarios, cómo hacer que se queden un poco más con nosotras, fidelizarlos, tienen que seguir viendo este video. Y bueno, Hamer, quiero que, aparte de la presentación que yo te hice, te presentes. Bueno, como les decía Ángela, mi nombre es Hamer Tapias, llevo ya 8 años en la industria, muy agradecido de estar acá, la verdad, me parece muy particular porque pues, yo me educaba con los videos de Cianuro y ahora estoy en el canal de Cianuro, entonces es como un orgullo de estar acá, la verdad. Les cuento un poquitico como de la capacitación. La capacitación lleva más o menos 3 años en construcción y se sigue construyendo a lo largo del tiempo. Nace principalmente por un tema de interés meramente personal sobre el tema de seducción y luego pues empecé a darme cuenta que se pueden aplicar en cámara, en el modelaje webcam y empecé a crear una especie de un videito corto con tips y ese videito se fue volviendo más grande y más grande y más grande y pues de ahorita ya la capacitación, la original dura 2 horas, vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Quiero contarles que la capacitación Hamer la dio en el Community Update y fue una de las charlas más llenas que hubieron. Entonces tenemos que aprovechar esta información al máximo. ¿Qué sería lo inicial como para aprender a hackearle el cerebro a los usuarios o manejarlos un poquito más? Bueno, mira, una de las cosas más importantes es comprender que los usuarios son seres humanos, entonces se les olvida mucho a los modelos. Y que como seres humanos, pues tenemos unos patrones de respuesta muy comunes debido a nuestra biología y a nuestra evolución. Entendiendo a los seres humanos como pues, criaturas evolutivas y entendiendo que la naturaleza nos afecta mucho en términos biológicos y genéticos, digamos que hay algunas cositas que podemos empezar a comprender para hacer que los usuarios se queden más y aún así, incluso entendiendo cosas que hacemos, que no sabemos por qué las hacemos, pero ya tienen un sustento mucho más lógico. Una de las cosas, por ejemplo, que yo trataba en la capacitación es el tema del maquillaje, que muchas chicas utilizan maquillaje constantemente. Esto va a ser muy gracioso porque se va a aplicar a tu vestuario el día de hoy. Ay, yo estoy de rojo en una room rosada. Más o menos. Entonces estábamos hablando del maquillaje y del uso de, por ejemplo, rubor y el uso de el labial rojo. Habíamos explicado en la capacitación que cuando las personas, pues cuando éramos homínidos y caminábamos en 4 patas, pues el macho, para poder copular con la hembra, buscaba los órganos sexuales que estaban precisamente, pues justo entre las nalgas. Entonces las nalgas se volvieron un centro de atención
para el macho, y por eso es que a los hombres les gustan las mujeres nalgonas, por ejemplo. porque está dentro del órgano sexual. Y pues una de las Y no, cosas y que porque más, biológicamente hablando fuimos condicionados a buscar las nalgas, porque entre las nalgas está el órgano sexual, cuando caminábamos de cuatro patas. y eso va muy de la mano que una de las cosas que más buscan los usuarios son las nalgas, las boobies y pues la Entonces cara. resulta que esa es la otra, se paran, nos paramos en dos patas, nos volvemos bípedos, empezamos a comunicarnos cara a cara, y pues en ese momento entonces las tácticas de llamado de atención cambian claramente, y pues como antes nos llamaban la atención las nalgas, pues entonces la hembra empieza a desarrollar otro mecanismo de llamado de atención similar a las nalgas, que en este caso serían Las los boobies. senos. Exactamente. Entonces se le explicaba a los muchachos, pues a toda la gente de la capacitación, que desde el punto de vista biológico los senos no tienen pues, ninguna ventaja evolutiva por ser grandes. De hecho, son un impedimento al movimiento, ¿cierto? Que el hecho de tener boobies grandes o pequeñas no tiene absolutamente nada que ver con, por ejemplo, el amamantado de la cría, porque las Y ahí boobies es van. donde se apegan los bebés y por eso a los hombres también les llama tanto la atención los senos de la mujer, porque estuvieron ahí lactando y está el sonido del corazón, ¿no? No, y lo importante en este caso es explicar por qué les gustan más bien grandes. No es necesariamente porque sean funcionales biológicamente, porque el hecho de tener unos boobies grandes no va a hacer que des más leche, porque las glándulas mamarias están debajo del tejido adiposo y vos puedes no tener senos, pero tener glándulas mamarias y poder amamantar normal. Es más un tema de llamado de atención. Los senos grandes están hechos para llamar la atención del macho. Que De fue ahí entonces, de ahí entonces tocamos el tema del maquillaje, y es que, por ejemplo, cuando una hembra se encuentra, digamos que en calor, digámoslo así, pues sé que suena un poco feo porque estamos hablando de los hombres como animales, pero es el sustento biológico de la capacitación. Cuando una mujer está en ovulación, se produce un proceso llamado vasodilatación en el cuerpo, que es que el corazón bombea un poco más, entonces hay un poco más sangre irrigándose, entonces los tejidos se vuelven un poco rojizos. Esto se produce debido a que cuando la mujer está en ovulación, pues en la matriz, en el útero, se construye una membrana alrededor del útero, que es la que alimenta el óvulo a la hora de que el óvulo le quede fecundado, ¿cierto? Y entonces, pues claramente esa membrana va a necesitar alimentación, el corazón bombea un poquito más, se genera vasodilatación en el cuerpo, y entonces las mejillas se ponen un poco más más rojitas. rojitas. Ajá. Por eso es que las mujeres usan rubor, porque el rubor es como un hackeo al cerebro masculino para indicarle al macho que estás en ovulación. Excelente dato. Súper. Otro, por ejemplo, también interesante es el tema de los labios rojos. Por ejemplo, cuando una mujer se encuentra excitada, hay ciertas zonas del cuerpo que cambian, se llaman microcomportamientos sexuales, uno de ellos es la vagina. La vagina se irriga más sangre para que se genere mayor sensibilidad, y entonces la vagina se vuelve más roja. Los labios vaginales se vuelven más rojos, un poco más robustos, y por lo tanto, pues, labios, rojo. Llama la atención. Exactamente, entonces los labios rojos son utilizados para indicar que estás en ovulación o excitada, por eso es que el labial rojo es el más vendido. Llamativo para los hombres. Exactamente. El fetiche de muchos. Ajá. Hace lo mismo, por ejemplo, el brillo. Si te echas brillo en la boca, pues es una simulación de que tus labios están húmedos, y los labios húmedos implican excitación. Excelente información. Porque de vez en Ajá. cuando las modelos se pueden usar la táctica del rubor y el labial, que es algo muy sencillo para llamar la atención de los usuarios. Exactamente. Otro dato, por ejemplo, interesante es el tema de las caderas. No solamente vemos nalgas, sino que también vemos caderas. Las mujeres caderonas le llaman la atención mucho a los hombres. En general, no estoy hablando pues de todo el mundo, siempre hay casos particulares. Pero esto ocurre porque como nosotros vivíamos de nómadas, entonces buscábamos zonas en las que pudiéramos comer más fácil, y en el momento en el que nos volvimos ya sedentarios, los primeros lugares en los que nos asentamos fueron las riberas de los ríos, claramente para tener agua y alimento. Y en los ríos pues hay muchos peces, que eran como uno de nuestros alimentos principales, y los peces, hay muchos peces que son ricos en omega 3, y el omega 3 es muy importante para el nacimiento de la cría y se almacena en las caderas. Entonces una mujer caderona es un sinónimo de una buena madre. Por lo tanto, yo quiero tener hijos con ella,
por lo tanto me atrae sexualmente. Súper interesante. Este, por ejemplo, otro dato interesante de por qué nos gustan. Entonces ahí cuando yo ya doy todos esos datos, les empiezo a decir a las chicas, bueno, ya saben la importancia del maquillaje en transmisión, ya saben la importancia de utilizar las nalgas en transmisión, de utilizar los senos en transmisión, del tema del color rojo, ¿cierto? Que es muy particular que este soy totalmente de rojo. Preciso. Esta capacitación, ¿cierto? Y ya pues empiezan a darle como un poco más de sustento real a por qué se hacen todas estas cosas, por qué los estudios le hacemos las sugerencias a las modelos de que hagan todo esto. Esta primera información está muy importante para que la tengamos en cuenta, además con sustento de por qué se pueden dar ciertas cosas. Y bueno, hay algo que le va a llamar mucho la atención a todas las modelos, a los estudios, y son cosas de fidelización que yo sé que tú tocas y que eres muy bueno en eso. ¿Qué te parece si hablamos un poco de cosas de fidelización? Bueno, voy a dar un datico antes que está conectado con el tema de la ovulación y empezamos a hablar sobre el tema de fidelización. Hay un dato muy particular y es que, pues, yo sé que a no todas las mujeres les pasa, nuevamente, esto no es... una ley general. Exacto, son generalizaciones que parten de investigaciones que se han hecho biológicamente hablando. Cuando las mujeres se encuentran en ovulación, que son más fértiles, su comportamiento cambia un poco. Se vuelven un poco más extrovertidas, más alegres, más activas, más contentas. Algunas veces genera más excitación. Exacto, entonces cuando un hombre ve a una mujer que actúa de esa manera, pues claramente ya está dando indicativos de que está sexualmente abierta y es fértil porque está en su periodo ovulatorio. De ahí la enorme importancia de que una modelo en transmisión siempre tenga una buena actitud. Porque es que la actitud no solamente activa las neuronas espejo y genera sensaciones de bienestar en el otro, las neuronas espejo son la zona que hace que repitamos las acciones de los otros. Por eso yo les digo a las modelos, cuando ingrese un usuario necesito que le sonrían, que le hablen con un buen acento, porque eso va a hacer que él sienta ese reflejo en su cerebro y se sienta bien. Pero cuando la modelo solo le dice hello, how are you, no le activa nada al usuario en el cerebro. Así mismo neuronas espejo. Asimismo, la importancia de la gestualidad que deben usar para que él también se le activen las cosas en la cabeza, porque si somos muy planas, él únicamente nos está viendo y oyendo. Y la expresividad y como les hablemos va a ser vital para que ellos puedan sentirnos un poco más. Sí, de hecho, complementando ese tema, las neuronas espejo juegan un papel importantísimo en la transmisión del modelo webcam, porque mira que la modelo webcam se diferencia de la pornografía en la interacción, o sea, existe una interacción entre usuario y modelo que cambia por completo el panorama. Interacción implica conexión, porque hay una comunicación, y la comunicación se basa en el lenguaje y en el metalenguaje. El lenguaje es lo que yo digo con las palabras, el metalenguaje es lo que yo expreso más allá de las palabras. Cómo yo tengo la cara, cómo muevo los brazos, cómo mi entorno, etc. O sea, la comunicación, el 80% más o menos, si no es más, de la comunicación siempre se da en el metalenguaje. Y el metalenguaje corporal lo entiende una zona del cerebro llamada la neurona espejo, las neuronas espejo. Entonces, para que tú entiendas, por ejemplo, si yo estoy triste, las neuronas espejo tuyas ven mi cara, ven mi actuación y te dicen a tu cerebro, mira, esta persona está triste, la tristeza se siente así, y te hacen sentir triste. Entonces esa es la transferencia que uno hace de emociones al otro. Si yo quiero generar en el otro una sensación de deseo, una sensación de alegría, una sensación de comodidad, yo tengo que expresarlo en mi expresión corporal, en mi metalenguaje, para que el cerebro de la persona que está al otro lado lo reinterprete, lo reconstruya y lo sienta. Entonces, táctica de hackeo súper básica y súper buena, sonría. O sea, sexy, que se vea realmente que está siendo sexy para que la otra persona sienta la misma sensualidad. Y asimismo trate de sentirse erótica, expresar erotismo para que le despierte ese deseo al usuario en sus neuronas. Estamos súper conectados. Ajá. Bueno, el tema de fidelización viene de una investigación muy interesante que hace una investigadora llamada Helen Fisher. Helen Fisher hace una investigación sobre que las personas somos en parte por la cultura, pero en parte por cómo nacemos. Y que nuestro cerebro se configura dependiendo de la cantidad de determinadas hormonas en nuestro cuerpo. Se tiene la falsa creencia de que a las mujeres siempre les gustan los hombres varoniles y a los hombres siempre les gustan las mujeres femeninas. Esto es parcialmente cierto. Resulta que en una
de tantas investigaciones que han hecho antropológicas, se dieron cuenta en un grupo de casa que el 40% de las personas que estaban en ese grupo de casa eran mujeres. Y eso cambia por completo el panorama, porque siempre se pensaba que el hombre era el proveedor, el que iba y cazaba, y la mujer era la que se quedaba en la casa cuidando la cría. Pero al darse cuenta de que tanto hombres como mujeres cazaban, aunque hubiera un porcentaje un poco más alto de hombres que de mujeres, no era tan alto como se pensaba. Entonces tal vez hay otro tipo de mujeres, que no solamente son las mujeres que se quedan en casa cuidando la cría. Esto pues llama la atención de muchas personas. Helen Fisher hace una investigación y se da cuenta de que nosotros estamos dirigidos por 4 circuitos neuronales, dependiendo de la hormona que se haya desarrollado en nuestro organismo, que están el circuito de la serotonina, el circuito de la testosterona, del estrógeno y la dopamina. Y cada uno de los circuitos deriva a una personalidad que tiene con nosotros de nacimiento. Esto es muy importante porque nosotros somos más receptivos a determinadas personalidades de nacimiento. Ejemplo, el circuito de la serotonina alta hace que las personas suelan ser más aventureras, suelan, digamos que quebrantar un poco más la norma, les gusten las experiencias nuevas, les guste Las cosas extremas. Viajar, y Helen Fisher las llama las exploradoras. Entonces, un explorador se va a sentir atraído por un explorador. Y eso es importantísimo, porque si yo soy un explorador en cámara, mi público objetivo va a ser explorador, con el que voy a conectar más. ¿Cómo describirías tú una modelo exploradora en cámara? Son Como la más arriesgada en los shows, la que ofrece cosas más fuertes. Ajá, son las modelos más activas, son las modelos más arriesgadas, son las modelos que más se mueven, que las que se ríen más, las que hacen cosas más locas, las que hacen shows más están extraños. más activas. Esas más o menos son como las modelos, las que uno diría como papeletas. Pues la modelo que es muy activa. Perfecto. Porque se tiene el otro, que es el de la dopamina, que Helen Fisher la llama las constructoras. Entonces, ¿quiénes son las constructoras? La modelo que es muy juiciosa, que le gustan los horarios, que le gusta estar en la casa, que le gusta mucho la religión, el orden, que son muy, no sé, hogareñas en general. Y a una persona constructora le gusta una persona constructora. Las chicas que son más juiciosas, más de casa, que se ven más sumisas, más tiernitas, un poco que pueden generar un poco de mando sobre ellas. Serían. No, y de hecho, ni siquiera es un tema de mando, es un tema de orden. Entonces, claro, el hombre que está en su casa, que es súper organizado, que cumple los horarios. Conexión con una modelo de estas. Y uno las identifica de uno en el estudio, la modelo que nunca te llega tarde, por ejemplo. La modelo que es súper juiciosa, que se reporta siempre, que hace todas sus horas. Que tiene la rumba organizada. Esa modelo es una modelo constructora. Maravilloso. Por ejemplo. Y resulta que no solamente eso, hay modelos, hay personas con estrógeno alto y progesterona alta. Estrógeno y testosterona, disculpen. Generalmente las personas con testosterona alta suelen ser hombres, pero también hay mujeres. De hecho, hay una relación estrecha entre la testosterona y el deseo sexual. Entre más testosterona tengo la mujer, mayor deseo sexual tiene. Yo tengo mucha, no mentiras, mayor testosterona. Sí, eso le pasa mucho a las mujeres que tienen, por ejemplo, ovario poliquístico. El ovario poliquístico le genera más testosterona y por lo tanto son más activas sexualmente. Culpa de los ovarios. ¿Vio? Entonces las personas que son de testosterona alta se les llama directores y son líderes natos, que son personas que dirigen a otros, son personas muy directas, les va muy bien con la música o con la matemática. Y a las de testosterona alta les gustan las de estrógenos altos. Y las de estrógenos altos son aquellas personas que se les llama mediadoras, se les llama, sí, creo que es mediadoras. Les debo el nombre, pero creo que es mediadora. El mediador es una persona que entiende mucho el lenguaje corporal, que piensa a mediano a largo plazo, que tiene una muy buena inteligencia social, que se relaciona muy bien con los otros, y a esas personas les gustan las de testosterona alta. O sea que los líderes se la llevan muy bien con las personas que se relacionan fácil con las personas. Sienten atracción por ese tipo de personas. Entonces los de testosterona alta suelen ser, por ejemplo, líderes de empresas, o es la modelo líder. La que le ayuda a ayudar, la que ayuda a las compañeras,
La que Y dice las de hagamos tal estrógeno cosa. alto suelen ser las personas que son súper sociales, que entonces todos amiguitos, que entonces ven, yo te veo como triste, no te siento bien, tienen mucha empatía. Entonces esas personas se las llevan bien. Entonces si yo soy una persona de estrógeno alto, pues buscaré líderes. Y si soy un líder, buscaré lo otro. Entonces entendiendo cuál es nuestro circuito base, entendemos cuál es nuestro mercado objetivo y construimos nuestro show en función de ese mercado objetivo. Que a las modelos siempre se les enseña como, bueno, no mire a ver quién le entra, que todo el mundo le debe gustar y eso es imposible. Sí, nos vamos a relacionar mejor con unos que con otros. Exacto. Y lo mejor es de nacimiento. O sea, hay personas que piensan que no, es como yo nunca sigo la norma, tengo un problema y tengo que ir a psicología. No, probablemente es que no sea de psicología, probablemente es que estás construida de esa manera. Es un transgresor por naturaleza, eso pasa. Eso está súper Uh-huh. interesante para que lo tengamos en cuenta, para poder impulsar un poco más eso con lo que venimos, esa personalidad, sacarla más a flote, porque eso muchas veces nos va a vender demasiado. Y ese Sí. es un punto a analizar para que podamos entendernos y saber qué somos y cómo podemos vender. Otra cosa que te puede ayudar mucho, por ejemplo, en el tema de conectar con tus usuarios, es algo muy bobo, realmente, pero tiene un sustento científico muy fuerte y es el tema de los clichés. La gente odia los clichés porque les parecen trillados, ¿cierto? Pero es que un cliché es cliché porque ya se ha repetido muchas veces. Y llama la Si se repite atención. muchas veces es porque funciona, ¿cierto? Entonces tenemos otra parte de la investigación de Helen Fisher en la que le preguntan que si existe el amor a primera vista y Helen Fisher dice sí, existe, biológicamente hablando existe y pasa cuando tu cerebro durante toda tu vida crea una especie de lista consciente y subconsciente de lo que para ella es atractivo. Entonces, subconscientemente hablando, estamos conectados con lo que la naturaleza nos dio, que fue lo que te expliqué ahorita, y culturalmente hablando, estamos conectados a lo que nos enseña el lugar en el que nacemos. Entonces, el lugar en el que nacemos es el que tiene los clichés. Entonces, nosotros empezamos a hacer una lista subconsciente y consciente de eso, y en algún momento, no sé, nos montamos en el Transmilenio, en el metro, vamos caminando por la calle, y pasa una persona, y esa persona cumple gran parte de esas condicionales que tenemos de las personas que nos interesan, y plum, nos flechamos. Yo creo que a alguna persona en algún momento de su vida le ha pasado pues, que se monta un transporte público o andando por la Y calle y dice, una uff, persona qué como lindo, que, qué linda. wow. Pero es un impacto más fuerte, no es solamente como que ay, es lindo, sino que como que te deja como muy impresionado. Bueno, eso pasa porque el sistema de amor romántico se activa y la zona de amor romántico está entre la necesidad de comer y el miedo. O sea, es tan básica como esas necesidades, porque la necesidad de reproducción es básica en la especie. Necesitamos reproducirnos. Entonces, se activa el circuito de amor romántico y el circuito de amor romántico manda un impulso nervioso a una zona que se llama la corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada de tomar decisiones racionales y conscientes, y la apaga. Pues, no la apaga del todo, la apaga un poquito. Entonces uno se vuelve, yo sé que va a sonar un poco feo, uno se vuelve un poco estúpido y empieza a tomar decisiones imprudentes para poder acercarse a esa persona que activó el circuito de amor romántico. Si le pasa a uno, claramente le pasa a los clientes, porque los clientes son personas. Y pueden quedar fichados con solo una imagen. Exactamente. Y entonces, si yo sé que parte de esa lista que yo hice hace parte de la cultura, y la cultura está llena de clichés, pues yo utilizaré los clichés a mi favor para que el cliente chulee más fácil esas cositas. Es un ejemplo muy básico. Tú eres una modelo fetiche, ¿cierto? Si eres una modelo fetiche, pues fetiches hay miles. O sea, fetiches puede ser mostrar los pies. Pero el cliché del fetiche, ¿cuál es? El cuero y el cuero. Una fusta y el cuero, ¿cierto? Entonces, puede que usted no sea una persona que utilice fustas y que utilice cuero todo el tiempo, pero el hecho de que usted se ponga eso activa gran parte del interés de la gente fetichista, ahí está, por ejemplo, de la gente fetichista, y entonces la gente quedará flechada porque sos una persona que le gusta el fetiche.
y que tienes unas características físicas pues, que a él le llaman también la Y atención. eso da una explicación muy racional a que cuando una chica quiere vender fetiche, lo ideal es que esté en la habitación negra con rojo, que se vean los accesorios que ella tiene para poder jugar, porque eso va a llamar la atención del usuario, aparte que su outfit se vea fetichista para que entre a la habitación. Una modelo quiere vender fetiche y estar en una habitación rosada como esta, probablemente no va a conseguir su público. Ujú, Entonces es muy exactamente. importante cómo estemos y cómo esté nuestro lugar para que lleguen los usuarios que queremos conseguir, dependiendo cómo vayamos sectorizando nuestro show. Exactamente. Y de hecho, para terminar esta parte, hay un tema muy interesante que yo tengo en otra capacitación, pero que se relaciona con esta, y es el tema de los arquetipos. Eh, por allá hace mucho tiempo, un psicólogo llamado Jung, que era como contemporáneo de Freud, crea un concepto que es el concepto de los arquetipos. Y el concepto de los arquetipos indica que nosotros tenemos dentro personalidades ideales que construimos pensando que le pertenecen a determinado grupo de personas. Pues eso lo explica más un psicólogo. Un psicólogo te explica que un arquetipo es una personalidad ideal y nosotros le damos, digamos que, esa condición a personas que se parecen a ese arquetipo. Entonces Jung dice que nosotros en la Tierra todos tenemos arquetipos universales y el arquetipo, pues, un ejemplo para definir el arquetipo es, por ejemplo, el arquetipo de la madre. Digamos que en todo el mundo la madre como arquetipo se ve como una figura protectora, como una figura que cuida, que enseña, que protege, ¿cierto? El arquetipo del padre se ve como una figura también protectora, pero de autoridad y Que guía, exacto, y de que guía, protege. pero realmente todas las madres no son como esa idea que tenemos de madre y no todos los padres son así. Entonces, Jung dice que hay un montón de arquetipos, hay como 12 creo. Otros arquetipos muy comunes son los del horóscopo. Para las personas que creen en el horóscopo, desafortunadamente yo no creo, tiene una explicación eh, psicológica, y es que se crea el arquetipo, por ejemplo, Piscis, y se Sí. dice que el Piscis es no sé qué, que es volado, que es Que, idealista, que es sentimental, que no y sé qué, tú no tienes esas cualidades en ti. pero entonces tú las empiezas a asumir porque consideras que posiblemente eres Piscis. Entonces, Piscis es el arquetipo y lo que tú crees de eso son las cualidades que tú extraes del arquetipo. Entonces el zodiaco creó 12 arquetipos y creó relaciones entre ellos y la gente se identifica con esos arquetipos y cuando no, empiezan a hacerlo cuando la gente constantemente dice, ah, es que tú eres Pisces, es que tú eres Pisces, es que tú eres Pisces. ¿Cierto? Así en webcam también hay arquetipos. Porque mira que hay mujeres, hay modelos que se parecen mucho, mucho entre sí. Mira que por ejemplo si yo tomo una modelo friki, pues la modelo friki es muy parecida la una con la otra en cuanto a lo que hacen. Entonces hacen cosplay, les gusta el anime, les gustan las películas, tienen su habitación llena de cositas, hacen juegos de rol, ¿cierto? Pero si yo tengo, por ejemplo, otra modelo, tipo glamour, tipo, no sé, una modelo tipo Jasmine, que es así, pues, como súper exuberante, con su cabello, con sus uñas, son completamente diferentes. Pero O tú la puedes que es encontrar el fetichista que va a glamour. ser otro mundo diferente. Exactamente. Entonces, los arquetipos te permiten a ti construir un personaje en cámara, porque tú te empiezas a identificar con partes de ese arquetipo y empiezas a construir un sujeto. Cuando tú entiendes los arquetipos, entiendes también tu mercado y sabes qué clichés venderles. Exacto. Vas a saber qué es lo que más te vende de ti o Ujú. del tipo de show que tú manejas, cuáles van a ser las aristas que más te van a vender, como la que vende Exacto. boobies, que puede vender varias cosas con las boobies. Hay que tener modelos que uno no pega con todo el mundo. Eso es una utopía. Uno tiene su mercado objetivo y tiene que entender y saber qué es lo que él quiere para podérselo dar y perfeccionarse pues, en eso. Pero entonces Ahí, ya con eso tener una guía de qué más o menos, qué tipo de mercado podría ser el mejor para uno. ahí yo les doy un consejo y es que no pueden quedarse esperando a que llegue un usuario a decirles, no sé, te gustan los videojuegos, te gusta el fetiche, te gusta el deporte. Tienen que empezar a experimentar cuando ustedes están iniciando si no saben cuáles son sus arquetipos para mirar cuáles son los que les van a vender. Si ustedes nunca se ponen unas medias veladas, no van a saber que les gustan a los usuarios de Panty House. De vez en cuando puede que llegue uno y te pregunte, ¿tienes medias? Pero tú puedes ahorrarte probando uno que otro día, colocándote unas panty house, el numeral, a ver si llegan ese tipo de personas y te va bien con ellas, si conectan. Sí, claramente. Tienen que identificar precisamente esos elementos de la listica que les di ahorita para saber si se quedaron o no se quedan. Perfecto.
Bueno, y antes de finalizar, yo sé que es mucha info, pero quiero que nos des consejos para las modelos. ¿Qué cosas importantes sacaríamos en esta parte para decirles a ellas? Yo creo que una de las cosas más importantes que una modelo debe entender es que tiene que investigar, tiene que leer. Las modelos, desafortunadamente, no digo todas, en mi experiencia personal, las mejores modelos que yo he conocido en mi vida son personas supremamente inteligentes. Y claramente se entiende por qué. Si son inteligentes, pues tienen mucho tema de conversación, saben cómo conectar con los usuarios, por lo tanto, pues van a tener mayor fidelización que otras. Entonces yo creo que para una modelo es fundamental investigar y leer de lo que sea, de lo que sea. Principalmente de como 3 temas que a los modelos también se les olvida, y es de ventas, muy importante que entiendan de ventas. Saber vender, porque Están somos vendiendo un show, vendedoras. ¿cierto? De persuasión, porque siempre se están conectando con los usuarios en la comunicación. De hecho, hay un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Está en YouTube, es un audiolibro, es maravilloso porque pues, te están diciendo cómo hacer que la gente se sienta Se incluida. quiere unir a ti, Ajá. quiere estar contigo. Y por último, en temas de sensualidad, erotismo y metalenguaje. Metalinguaje. Sí, la forma en la que el cuerpo expresa cosas. Porque si somos, pues, si las modelos son actrices, artistas, claramente lo que ellas están haciendo es un performance, es una actuación, pues tienen que aprender a actuar. Y hay otro que yo les voy a añadir que se llama psicología oscura, que es aprender a conocer un poco a las personas para también saber manejarlas y manipularlas un poco. La triada oscura, sí. Claro que es miedosa. Es compleja, pero se puede leer el primero. Ah, bueno, y otra cosa, y lo de siempre, yo sé que es como la repetición, el inglés. Porque si tú eres una experta manipulando, experta persuadiendo, Pero no con sabes un cómo usuario, hablarlo con el usuario. no hay nada que hacer ahí. Ahí tienes toda la razón. Quiero, Hammer, que por favor me digas cómo apareces en Instagram, Bueno, cómo se en llama tu Instagram, estudio, en qué ciudad estás ubicado, si das capacitaciones virtuales, presenciales. bueno, yo estoy como Hammer Tapias, Hammer es con H y doble M. Yo igual les dejo Hammer acá el Tapias, arroba en el video. Hammer Tapias en Instagram, mi empresa, mi estudio se llama My Rebel Agency, en inglés. Estoy ubicado en la ciudad de Medellín, hago capacitaciones virtuales a todo Colombia y presenciales en Medellín. Y si es a otra parte del país, pues también se tiene en cuenta el tema de los viáticos. Bueno, quiero agradecerte por darnos esta información tan valiosa. Después podemos cuadrar otro video. Les voy a pedir que por favor sigan a Hammer. Él tiene mucha experiencia, es una gran persona, está todo el tiempo para apoyarlo a uno. Y nada, Hammer, definitivamente muchas gracias. Gracias a ti por tenerme por acá. Tengo como 50 videos en YouTube. Ay, ¿cómo te consiguen en YouTube? No, pero en YouTube son las capacitaciones internas. Las mías, Las de las modelos. Todavía no sé si estoy preparado para hacer una figura pública. Bueno, si no, después vamos a tener otra entrevista. Así que Dale. sigan a Hammer y denle me gusta al video y comenten qué cosas les gustaría saber en la próxima entrevista con Hammer. Espero que la charla que vimos el día de hoy con Hammer sea de mucha ayuda, que podamos poner cositas en práctica, que entendamos otras. Recuerden seguirlo a él en Instagram, seguirme en Instagram, dejar la manito arriba, si quieren un comentario, dejarme de qué les gustaría que habláramos en otros videos. Y muchas gracias por su apoyo. Los quiero.